Capítulo 11. Preparando la demanda. La revisión de la sentencia de divorcio había dado a Laura un respiro de esperanza. Ahora sabía que existía un punto legal a su favor, pero también comprendía que... En el despacho, Manuel la hizo sentarse frente a él. Necesito que me cuentes tu historia como si estuvieras en el juzgado. Habla claro, sin rodeos. Recuerda que los jueces valoran la sinceridad. Laura respiró hondo y empezó. El préstamo fue solicitado por Javier sin mi conocimiento. Yo firmé porque él me dijo que era una actualización de la cuenta conjunta. Jamás recibí dinero de ese préstamo. Todo lo que se hizo con él fue para su supuesto negocio, del cual nunca formé parte. Manuel levantó la mano. Bien, pero tienes que añadir detalles concretos. ¿Recuerdas la fecha? ¿Recuerdas las palabras exactas que él usó? Laura cerró los ojos, rebuscando en su memoria. Sí. Fue en marzo de 2021. Javier me dijo, solo es un papel para que la cuenta esté a tu nombre también. Así será más fácil organizar los gastos de la casa. Yo confié en él. Manuel anotó. Perfecto. Esa frase muestra que hubo engaño. Repitieron el ejercicio varias veces, hasta que Laura fue capaz de narrar su historia con fluidez, sin titubeos. En paralelo, Manuel redactaba los borradores de la demanda. Laura lo veía escribir con rapidez, citando artículos del Código Civil, jurisprudencias de casos similares, argumentos que sonaban como armas afiladas. Vamos a alegar 3 puntos principales, explicó Manuel. Que la deuda se generó sin su conocimiento pleno ni beneficio. Que la sentencia de divorcio atribuye expresamente las deudas económicas a Javier. Que obligarla a pagar pondría en riesgo el bienestar de Sofía, vulnerando el principio de protección de la menor. Era un hombre de cabello canoso, mirada severa pero no hostil. Se acomodó en su asiento y dio inicio a la audiencia. Se abre la vista previa del procedimiento de embargo contra la señora Laura. Mi exmarido me llevó al banco. Me dijo que solo era un trámite para actualizar la cuenta conjunta y facilitar los pagos de la casa. Yo confié en él. Firmé sin imaginar que se trataba de un préstamo. ¿Dinero? Absolutamente segura. Yo era la que pagaba la comida, el colegio de mi hija y las facturas con mi sueldo. Javier decía que el dinero estaba invertido en un bar, pero yo no tuve nada que ver con eso. El abogado del banco la interrumpió con tono sarcástico. ¿Pretende usted hacernos creer que firmó un préstamo de 15.000 euros sin leerlo? Laura lo miró directamente. Con los ojos húmedos pero firmes. Pretendo que me crean cuando digo la verdad. Firmé porque confiaba en mi marido. Fue un error, pero no por eso debo cargar sola con una deuda que él contrajo y usó en su beneficio. El juez levantó la mano para acallar a ambas partes. Después fue el turno de los testigos. Marcos, el antiguo amigo de Javier, compareció visiblemente incómodo, pero habló con sinceridad. Sí, señoría. Recuerdo perfectamente que Javier pidió ese préstamo para invertir en un bar que íbamos a abrir juntos. Yo me retiré cuando vi que se gastaba el dinero en otras cosas. Laura nunca participó en nada de eso. Ella ni siquiera sabía cuánto dinero había de por medio. El testimonio fue breve pero contundente. Laura sintió un alivio inmenso al escuchar esas palabras. También declaró Carmen, la vecina. Yo viví al lado de Laura durante años. Ella siempre trabajó para mantener a su hija. Javier, en cambio, desaparecía con frecuencia y hablaba de negocios. Estoy segura de que Laura no se benefició de ese dinero. El juez asintió, agradeció los testimonios y dio por terminada la fase preliminar. Cuando salieron de la sala, Laura estaba agotada. Como si hubiera corrido un maratón. Se dejó caer en una de las bancas del pasillo, respirando con dificultad. Lo hiciste muy bien, le dijo Manuel. El juez escuchó y los testimonios fueron claros. ¿Cree que tenemos posibilidades? Preguntó ella con voz baja. Sí, respondió él sin titubear. Esto no se gana en un día, pero hoy dimos un paso enorme. Laura cerró los ojos un instante. Sintió que una carga pesada se aligeraba un poco.
Aún quedaba camino por recorrer, pero al menos ya no estaba atrapada en el silencio del miedo. Esa noche, al volver a casa, Sofía corrió a abrazarla. ¿Cómo te fue, mamá? Laura la levantó en brazos, sonriendo a pesar del cansancio. Fue difícil, Sophie, pero creo que vamos por buen camino. La niña la miró con seriedad. Sabía que lo. Laura pensó en lo que había vivido ese día. No era solo un enfrentamiento legal contra un banco, era también una batalla por su dignidad, por el derecho a no cargar con lo que no le pertenecía. Y en silencio se juró que seguiría adelante hasta el final. Capítulo 13. Declaración bajo presión. El día de la declaración llegó antes de lo que Laura hubiera querido. Apenas había tenido tiempo de recuperarse de la audiencia preliminar cuando recibió la notificación de que debía presentarse nuevamente en el juzgado para responder a las preguntas del abogado del banco. Manuel la había advertido. Esta vez no será fácil. Van a intentar desacreditarte, hacerte dudar, ponerte nerviosa. No quieren la verdad, quieren quebrar tu credibilidad. Laura lo escuchaba con el estómago encogido. Secretarios judiciales, había más público, curiosos, estudiantes de derecho y algunos familiares de otros casos programados. Laura sintió que cada par de ojos la observaba, como si fuera un insecto. Bajo una lupa. El abogado del banco, un hombre alto, delgado, con gafas y un aire arrogante, se levantó con paso decidido. Colocó un fajo de documentos sobre la mesa y pidió autorización al juez para interrogar a la demandada. Proceda, dijo el juez. El abogado se acercó al estrado donde Laura estaba sentada. La miró como un depredador que estudia a su presa. Señora Fernández, empezó con voz firme, ¿usted afirma que no sabía lo que firmaba cuando rubricó el contrato del préstamo, correcto? Sí, señoría, respondió ella, mirando al juez. Confié en mi exmarido y pensé que era solo un trámite administrativo. El abogado esbozó una sonrisa fría. ¿Quiere decir que firmó un documento de 15.000 euros sin leerlo? Laura tragó saliva. Sí. Fue un error, lo reconozco. Pero no tuve intención de beneficiarme de ese dinero. Un error, replicó el abogado. ¿No cree usted que firmar un préstamo de esa magnitud sin leerlo es, cuanto menos, irresponsable? Laura sintió que la sangre le subía al rostro. Quiso defenderse, pero recordó las palabras de Manuel: calma, firmeza, sinceridad. Puede que lo fuera, pero lo hice porque confiaba en mi marido. Y la confianza en una pareja no debería ser un delito. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó con su mazo para imponer silencio. El abogado no se detuvo. Cambió de táctica y sacó unas hojas. Aquí tengo extractos bancarios que muestran retiradas de dinero justo después del préstamo. ¿Cómo puede estar segura de que ese dinero no se usó en su casa? Laura miró los papeles, reconociendo los movimientos. Porque yo nunca vi ese dinero. Yo seguí pagando la comida, las facturas y el colegio con mi salario. Si ese dinero entró en la cuenta, desapareció en manos de Javier. ¿Tiene pruebas de que no se usó en beneficio de la familia? Preguntó con ironía. Sí, intervino Manuel, poniéndose de pie. Tenemos correos electrónicos donde el señor Morales habla de invertir en un bar y testigos que confirman que el dinero se destinó a negocios fallidos. El juez asintió y pidió que los documentos quedaran registrados. El abogado, molesto, decidió atacar por otro. Confiar, no aprovecharme. El juez observaba con atención. El interrogatorio se intensificó. Durante más de media hora, el abogado del banco lanzó preguntas cargadas de insinuaciones. ¿Nunca sospechó de los negocios de su marido? ¿No es cierto que disfrutó de un nivel de vida mejor gracias a ese dinero? ¿No cree que ahora intenta librarse de su responsabilidad culpando a un ausente? Laura respondía con serenidad, aunque por dentro temblaba. Cada pregunta era un golpe, pero ella se aferraba a la verdad. En un momento el abogado alzó la voz. Señoría, estamos ante una. No soy una víctima por elección. Soy una mujer que lucha por no cargar con lo que no le corresponde. El juez la observó fijamente. Por un instante el silencio llenó la sala.
Manuel tomó la palabra. Señoría, lo que hemos visto hoy no es más que un intento de intimidar a mi defendida. La señora Fernández ha respondido con claridad, ha reconocido su error de confianza, y ha dejado claro que nunca se benefició de ese préstamo. Los testigos y documentos corroboran su versión. El juez asintió y dio por terminada la sesión. Al salir de la sala, Laura sintió que le temblaban las piernas. Se apoyó en la pared del pasillo, respirando agitadamente. Manuel la tomó del brazo. Lo hiciste excelente. No dejaste que te quebraran. Casi me derrumbo, admitió ella. Pero no lo hiciste. Y eso es lo que importa. El juez lo vio. Esa noche, de vuelta en casa, Laura encontró a Sofía esperándola despierta. ¿Cómo te fue, mamá? Laura la abrazó fuerte. Fue duro, Sophie. Muy duro. Pero dije la verdad. Y cuando dices la verdad, nada puede destruirte. La niña sonrió apoyando la cabeza en su hombro. Entonces ya ganamos, ¿no? Laura cerró los ojos conteniendo las lágrimas. Todavía no, cariño. Pero cada día estamos más cerca. Al acostarse, Laura escribió en su diario. Hoy me miraron como si fuera culpable, intentaron humillarme, hacerme dudar. Pero resistí. La verdad es mi única defensa, y aunque tiemble, seguiré defendiéndola. Esta no es solo mi lucha, es la lucha por enseñarle a mi hija que la dignidad no se negocia. Y con esa certeza. Se quedó dormida, agotada pero orgullosa de haber resistido bajo la presión. Capítulo 14. Testigos inesperados. El eco de la última audiencia aún resonaba en la mente de Laura. Aunque había resistido la presión del abogado del banco, sabía que la batalla no estaba ganada. Manuel se lo había explicado con claridad. Tu declaración fue sólida, pero necesitamos algo más. Un testigo que no esperen. Alguien cuya palabra pueda inclinar la balanza. Laura se preguntaba quién podría ser. Ya tenían a Marcos y a Carmen, pero ambos estaban vinculados a ella, y el banco seguramente intentaría restarles credibilidad. Necesitaban un testimonio independiente, alguien que hubiera visto con sus propios ojos el destino del dinero. Una tarde, mientras regresaba del trabajo en el bar, Laura encontró un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una nota manuscrita. Sé lo que pasó con Javier y el dinero. Si quieres hablar, ven mañana al café de la estación de Atocha a las 6 de la tarde. El corazón de Laura se aceleró. No había firma, solo unas letras torpes. Dudó en mostrárselo a Manuel, pero la curiosidad y la esperanza fueron más fuertes. Al día siguiente, a la hora indicada, se presentó en el café. Allí, en una mesa apartada, estaba un hombre de mediana edad, con barba descuidada y ropa gastada. Cuando la vio, levantó la mano. ¿Laura Fernández? Ella asintió cautelosa. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Esteban. Trabajé con Javier en el bar donde decía que iba a invertir el dinero. Yo sé la verdad, nunca invirtió nada. Se gastó casi todo en apuestas y en viajes con otra mujer. Las palabras de Esteban la golpearon como un mazazo. Aunque había sospechado infidelidades, escuchar la confirmación le produjo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Está dispuesto a declarar eso ante un juez?, preguntó intentando mantener la calma. Esteban asintió. Sí. Siempre me cayó mal lo que te hizo. No es justo que ahora tú cargues con sus deudas. Al día siguiente, Laura le contó a Manuel lo ocurrido. Él escuchó con atención, sin ocultar su satisfacción. Este testimonio puede ser decisivo. Si un excompañero suyo confirma que el dinero se usó para fines, el banco no estará preparado para rebatirlo. Llegó el día de la nueva audiencia. La sala estaba llena. Laura se sentó junto a Manuel, con el corazón desbocado. Frente a ellos, los abogados del banco revisaban papeles con gesto confiado. El juez abrió la sesión y dio paso a los testigos. Primero habló Carmen, la vecina, reafirmando que Laura nunca había disfrutado de lujos ni gastos.
Extraordinarios. Luego intervino Marcos, insistiendo en que Javier había destinado el dinero al fallido negocio del bar. Los abogados del banco los atacaron con preguntas punzantes. Rotundamente. Ella no sabía nada. Javier siempre decía que su esposa era demasiado ingenua y que nunca se enteraría. Laura sintió que se le helaba la sangre al escuchar esas palabras. Era como revivir la traición en público, pero al mismo tiempo, aquella confesión la liberaba. El abogado del banco se levantó visiblemente molesto. Señor Ramírez, ¿qué pruebas tiene de lo que dice? ¿Recibos, contratos, documentos? Esteban lo miró con serenidad. Pruebas físicas no. Pero trabajábamos juntos. Yo estaba allí. Vi cómo sacaba el dinero, vi cómo apostaba, y vi cómo se marchaba. Con esa mujer. El abogado bufó. Entonces su testimonio se basa solo en observaciones personales. Sí, respondió Esteban. Pero la verdad no necesita adornos. El juez pidió silencio y agradeció al testigo. Cuando Esteban salió de la sala, Laura lo miró con gratitud. Ese hombre, prácticamente un desconocido, había dado un giro inesperado al caso. Los abogados del banco pidieron un receso para reorganizar su estrategia. Laura aprovechó para respirar un poco. ¿Qué significa esto? Preguntó en voz baja a Manuel. Significa que hemos dado un golpe fuerte. El juez ha escuchado algo que no esperaba, que Javier usó el dinero en apuestas e infidelidades. Eso cambia la percepción del caso. Laura lo miró con ojos brillantes. ¿Cree que tenemos más posibilidades ahora? Muchas más. Al terminar la jornada, el juez anunció que continuaría deliberando antes de dictar nuevas resoluciones. Laura salió de la sala agotada, pero con una sensación nueva, la de haber recuperado parte de su voz. De camino a casa, llamó a Carmen para contarle. Ha sido duro, pero Esteban declaró. Y dijo toda la verdad. Eso es una bendición, hija. Respondió la vecina, emocionada. Verás cómo esto termina bien. Esa noche Laura contó a Sofía que había conocido a alguien que había dicho la verdad sobre su padre. No entró en detalles dolorosos, pero la niña escuchó con atención. En particular el impacto que el procedimiento de embargo tendría en Sofía. Para Laura aquello no era un simple trámite, era la oportunidad de mostrar al tribunal que más allá de cifras y contratos, existía una vida real, una niña cuyo bienestar dependía de cada decisión tomada allí. Manuel lo había advertido la noche anterior. Mañana no hablarán de papeles ni de cuentas bancarias. Hablarán de ti como madre. El juez quiere ver hasta qué punto esta deuda amenaza tu capacidad de criar a tu hija. Laura pasó la noche en vela, repasando en su mente todo lo que quería decir. Cada recuerdo con Sofía, cada sacrificio, cada noche de trabajo doble, todo se acumulaba como un torrente de emociones. La audiencia comenzó puntual. El juez abrió la sesión con voz grave. Hoy evaluaremos la incidencia de este proceso en la menor, Sofía Morales Fernández. Recuerden que, según la ley, el interés superior del menor es prioritario. El abogado del banco, visiblemente molesto, se levantó primero. Señoría, respetamos plenamente la protección a la menor. Sin embargo, no podemos perder de vista que la señora Fernández firmó un contrato y que la deuda existe. Que sea madre no la exime de cumplir con sus obligaciones. Laura sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa sería su línea de ataque, reducirla a una deudora irresponsable. Entonces, Manuel pidió la palabra. Señoría, nadie pretende negar la existencia del contrato. Lo que negamos es la validez de esa obligación en el caso de mi defendida. Y hoy queremos demostrar cómo obligarla a pagar una deuda que no le corresponde no solo sería injusto, sino que pondría en riesgo directo el bienestar de una niña inocente. El juez asintió y pidió que Laura subiera al estrado. Con pasos temblorosos, ella se colocó frente al micrófono. Señora Fernández, dijo el juez, cuéntenos cómo es su vida actual y de qué manera este proceso la afecta a usted y a su hija. Laura respiró hondo. Su voz salió suave al principio, pero fue ganando firmeza a medida que hablaba.
Señoría, soy madre soltera desde hace 2 años. Trabajo de día en una oficina y de noche en un bar para poder mantener a mi hija, Sofía, de 7 años. Ella depende completamente de mí. Pago el alquiler, la comida, su colegio, todo lo que necesita. No recibo ayuda de su padre. Desapareció y dejó atrás no solo deudas, sino también responsabilidades. Se detuvo un segundo conteniendo las lágrimas. Si me obligan a pagar esta deuda, no podré sostener nuestra casa. No podré asegurar la calefacción este invierno ni el comedor escolar. Y lo más grave es que Sofía crecerá con la carga de una injusticia que no merece. La sala permaneció en silencio. Incluso el abogado del banco la observaba con incomodidad. El juez le pidió ejemplos concretos. ¿Podría detallar cómo compagina sus responsabilidades laborales con la crianza? Claro, respondió Laura. Me levanto a las 6 de la mañana para preparar a Sofía. La llevo al colegio y voy a mi primer trabajo en una oficina. Termino a las 6 de la tarde, corro a casa, preparo la cena. Reviso los deberes con ella y luego la dejo con una vecina de confianza. Después voy a mi segundo empleo en un bar, donde trabajo hasta pasada la medianoche. Vuelvo a casa, la arropo mientras duerme y empiezo de nuevo al día siguiente. El juez la miraba con atención. ¿Y cómo afectaría esta situación a la niña si se ejecutara el embargo? Laura bajó la voz, pero cada palabra fue un dardo. De verdad. Perderíamos nuestro hogar. Tendría que sacarla de la escuela actual porque no podría pagar las cuotas de comedor ni las actividades. Y sobre todo, ella sentiría que su madre fracasó en protegerla. El abogado del banco se levantó con gesto frío. Señoría, entendemos la situación personal de la señora Fernández, pero debemos recordar que millones de familias en España trabajan duro. Y pagan sus deudas. ¿Qué ejemplo daríamos si permitimos que alguien se libre de sus obligaciones solo por invocar el papel de madre? Laura lo miró directamente. No pido que me liberen de una obligación justa. Pido que no me carguen con una obligación que nunca contraje realmente. El juez pidió silencio y Manuel aprovechó para reforzar. Señoría, aquí no estamos frente a una madre que rehuye sus deberes, sino ante una mujer que lucha contra una deuda fraudulenta. Castigarla sería castigar también a su hija, vulnerando el principio de protección al menor consagrado en nuestra legislación. En ese momento Manuel presentó como prueba el dibujo que Sofía había hecho semanas atrás, aquel en el que se veía a las dos de la mano frente a un edificio con la palabra justicia. Este dibujo, explicó, no es un documento legal, pero sí es una muestra del impacto emocional que este proceso tiene en la menor. Una niña de 7 años no debería preocuparse por embargos ni tribunales. Y sin embargo, Sofía ya percibe el miedo de perder su casa. El juez observó el dibujo durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente lo dejó a un lado y continuó tomando notas. La audiencia se alargó más de lo previsto. El juez pidió la intervención de un psicólogo forense que había entrevistado brevemente a Sofía días antes. El especialista declaró: la niña muestra signos de ansiedad leve relacionados con la inseguridad en el hogar. Pregunta con frecuencia si se quedarán sin casa y si su madre podrá seguir cuidándola. Esto demuestra el alto impacto emocional del proceso. Laura sintió un dolor en el pecho al escucharlo, pero también supo que era necesario que esa verdad saliera a la luz. Cuando terminó la sesión, el juez anunció que tomaría en cuenta todos los elementos presentados y que la decisión se aplazaría hasta escuchar los últimos alegatos. Al salir de la sala, Laura apenas podía caminar del agotamiento emocional. Manuel la sostuvo del: le conté al juez lo valiosa que eres y lo mucho que necesito protegerte. La niña sonrió. Entonces seguro que nos creen. Laura la miró emocionada. Quizás esa inocencia era su mayor fuerza. Creer que la verdad, al final, siempre vence. Antes de dormir, Laura escribió en su diario: hoy comprendí que ser madre no es solo dar amor, sino también dar la cara frente al mundo por tu hijo. Estuve bajo la mirada de todos, me juzgaron, me cuestionaron, pero también mostré lo que somos, una familia pequeña pero fuerte.
El peso de la maternidad a veces aplasta, pero también sostiene. Y yo seguiré cargándolo porque Sofía merece crecer sin miedo. Capítulo 16. La defensa final. El día señalado para los alegatos finales amaneció despejado, como si el cielo quisiera darle a Laura un respiro después de tantas semanas de nubarrones. Sin embargo, dentro de ella todo era tormenta. Apenas había dormido. Había pasado la noche revisando mentalmente cada instante del proceso. Poderoso. En la primera fila estaba Carmen con su mirada protectora y también Marcos, serio, dispuesto a apoyar hasta el final. El juez tomó asiento. Con un golpe seco del mazo, dio inicio a la audiencia. Procedemos a escuchar los alegatos finales de ambas partes. El abogado del banco fue el primero en levantarse. Caminó despacio hasta el estrado, desplegó sus papeles y habló con voz grave. Señoría, hemos escuchado muchas historias emotivas en este proceso, pero no podemos perder de vista el núcleo del asunto, un contrato firmado por ambas partes. La señora Fernández no puede alegar ignorancia. El contrato es claro y vinculante. Si permitimos que un firmante se excuse diciendo, no sabía lo que firmaba, pondremos en riesgo la seguridad jurídica de todo el sistema financiero. Entendemos las dificultades de su vida personal, pero esas dificultades no invalidan obligaciones legales. El banco solo reclama lo que le corresponde, el cumplimiento de un contrato. Su discurso fue frío, implacable. Hablaba de leyes como si fueran muros inamovibles, sin un resquicio de humanidad. Laura bajó la cabeza. Por un momento el miedo regresó. ¿Y si tenían razón? ¿Y si el juez veía todo de esa manera, como una cuestión de papeles y no de personas? Entonces fue el turno de Manuel. Se levantó con paso firme, colocó la carpeta sobre la mesa y miró directamente al juez. Su voz resonó clara, cargada de convicción. Señoría, es cierto, existe un contrato. Pero la justicia no se limita a leer firmas en un papel. La justicia consiste en comprender el contexto, la intención y las consecuencias. Hizo una pausa, mirando a la sala llena. La señora Fernández no es una deudora que rehúye sus obligaciones. Es una madre que fue engañada, que confió en su marido y firmó sin saber que estaba hipotecando su futuro. Eso no la convierte en culpable, la convierte en víctima de un fraude doméstico. Abrió la carpeta y mostró algunos documentos. Aquí tenemos la sentencia de divorcio donde se establece que las deudas derivadas de actividades económicas corresponden exclusivamente al señor Morales. Y tenemos pruebas, correos electrónicos, testigos. Incluso un excompañero que declaró que Javier usó el dinero en apuestas y en viajes con otra mujer. ¿Dónde está, entonces, el beneficio para mi clienta? ¿Dónde está el beneficio para la familia? No lo hay. El juez lo observaba con atención. Manuel continuó, esta vez con un tono más emotivo. Además, señoría, debemos recordar el principio de protección al menor. Sofía, de 7 años. Depende completamente de su madre. Obligar a Laura a pagar una deuda que no le corresponde no solo sería injusto, sino que pondría en peligro directo la estabilidad de esa niña. Ya hemos escuchado al psicólogo forense. Sofía sufre ansiedad por el miedo a perder su hogar. ¿Es ese el mensaje que queremos enviar? ¿Que los errores de un padre ausente deben pagarlos la madre y la hija abandonadas? Un murmullo recorrió la sala. Laura sintió que las palabras de Manuel le devolvían el aire. El abogado prosiguió con fuerza. La parte demandante habla de seguridad jurídica. Pero la seguridad jurídica también significa proteger a los inocentes de abusos. La ley no puede ser un arma para castigar a quien no tiene culpa. Y en este caso, la culpa es exclusiva de quien tomó el dinero. Lo gastó y luego huyó, el señor Javier Morales. Se detuvo un segundo y bajó la voz, cargándola de solemnidad. Señoría, le pedimos que mire más allá de un contrato y vea la realidad. Una mujer que trabaja día y noche, que mantiene a su hija sola, que no pide favores ni regalos, solo justicia. Le pedimos que reconozca que esta deuda no le corresponde. Y que, con su decisión
Devuelva a Sofía el derecho a crecer sin miedo. Cuando Manuel terminó, la sala guardó silencio. Incluso los abogados del banco parecían incómodos, conscientes de que aquel alegato había calado en todos los presentes. El juez agradeció a ambas partes y anunció que se tomaría un tiempo para deliberar antes de dictar sentencia. Con un golpe seco del mazo, dio por terminada la sesión. Laura salió al pasillo con las piernas temblorosas. Se apoyó en la pared, respirando hondo. Manuel se acercó. Lo hicimos lo mejor posible. Ahora está en manos del juez. ¿Cree que tenemos posibilidades? Preguntó ella con voz temblorosa. No solo posibilidades, respondió Manuel. Tenemos la verdad. Y eso pesa más que cualquier argumento del banco. Esa tarde, al volver a casa, Sofía corrió a recibirla. ¿Ganamos, mamá? Laura la abrazó con ternura. Todavía no lo sabemos, Sophie. El juez tiene que decidir. La niña la miró con sus ojos grandes y confiados. Pero seguro que dirá que sí. Porque tú siempre dices la verdad. Laura sonrió conteniendo las lágrimas. Antes de dormir, abrió su diario y escribió. Hoy escuché la defensa final. No fueron solo palabras de un abogado, fueron la voz que yo no tuve durante mucho tiempo. Manuel habló de mi vida, de mis noches sin dormir, de mis 2 trabajos, de mis miedos y de mi hija. Y mientras lo escuchaba, comprendí que esta lucha no era en vano. Pase lo que pase, ya no me siento invisible. Soy más fuerte de lo que creía, y Sofía lo verá. La verdad está de nuestro lado. Ahora solo queda esperar. Cerró el cuaderno, apagó la luz y abrazó a su hija. Afuera la ciudad seguía con su bullicio, pero en ese pequeño piso reinaba una calma nueva, la calma de quien, después de tanto luchar, sabe que ha hecho todo lo posible. Capítulo 17. La espera del veredicto. El eco del mazo del juez aún resonaba en la mente de Laura días después de la audiencia final. Ahora todo dependía de la. Pero todo a su alrededor le recordaba lo que estaba en juego. En la oficina, cada vez que el teléfono sonaba con una llamada del banco, su corazón se encogía. En el bar, al ver a clientes derrochando dinero en copas caras, pensaba en las noches de Javier gastando el préstamo en apuestas. Por las noches, cuando Sofía dormía, se sentaba a escribir en su diario. La espera me consume. Es peor que el propio juicio. Al menos en el juzgado podía hablar, defenderme. Ahora solo queda el silencio. El juez decidirá si mi vida y la de Sofía siguen adelante sin cadenas o si caemos en el abismo. Y yo no puedo hacer nada más que esperar. Una semana después, Manuel la llamó. Laura, aún no hay sentencia. Es normal, estos procesos toman tiempo. Pero quiero que sepas que hemos hecho un. El cartero llamó a la puerta con un sobreoficial. Laura sintió que el corazón se le detenía. Con manos temblorosas, firmó el recibo y cerró la puerta. Sofía la miraba expectante. Es la respuesta. ¿Mamá? Laura sostuvo el sobre sin abrirlo. Todavía no lo sé, cariño. Lo dejó sobre la mesa y respiró hondo. No podía leerlo en presencia de Sofía. La llevó al colegio y regresó corriendo a casa. Cerró la puerta, se sentó en la mesa y abrió el sobre con un cuchillo de cocina. Dentro había una notificación de otra factura pendiente. No era la sentencia. Laura se desplomó sobre la silla, riendo y llorando al mismo tiempo. La espera la estaba volviendo loca. En la tercera semana, la ansiedad alcanzó su punto máximo. Laura empezó a soñar con el juzgado, con voces que la acusaban. Con pasillos interminables. Una madrugada se despertó empapada en sudor, con la sensación de haber caído en un vacío. Encendió la luz y abrió su diario. No aguanto más. Quiero que llegue el día. Aunque sea para recibir malas noticias. Esta incertidumbre es un veneno lento. Pero no debo rendirme. Sofía me necesita entera, no rota. Finalmente el viernes de la tercera semana. Laura la empujó suavemente y sonrió. Sí, Sophie.
Tengo miedo. Pero también tengo esperanza. La niña rió y se lanzó más alto. Entonces vamos a ganar. El domingo por la noche, Laura preparó la ropa de Sofía para el colegio, revisó su mochila y la arropó con un beso. Luego se quedó en la cocina, sola, mirando por la ventana las luces de Madrid. Abrió su diario por última vez antes del juicio final y escribió: mañana sabremos la verdad. No sé qué decidirá el juez, pero sé lo que he hecho, luchar con todas mis fuerzas. Si la sentencia es justa, por fin podremos respirar. Y si no lo es, seguiré peleando. Porque ser madre significa eso, nunca rendirse aunque la vida te empuje al límite. Mañana no voy sola. Voy con Sofía, con su sonrisa, con sus dibujos, con cada noche de desvelo. Pase lo que pase, ya hemos ganado en dignidad. Cerró el cuaderno, apagó la luz y trató de dormir. Pero el sueño no llegó. Solo la espera interminable del veredicto. Capítulo 18. La sentencia. El lunes amaneció frío y despejado. Laura se levantó antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño. Preparó el desayuno de Sofía en silencio, con movimientos mecánicos. Como si el simple acto de untar mantequilla en una tostada pudiera distraerla del hecho de que en unas horas se decidiría el destino de ambas. Sofía la observaba con curiosidad. Mamá, hoy es el día, ¿verdad? Laura sonrió débilmente. Sí, mi vida. Hoy sabremos la respuesta. La niña le entregó un dibujo que había hecho la noche anterior, ellas dos de la mano, con un sol enorme brillando detrás. Para que lo lleves contigo. Te dará suerte. Laura lo guardó en su bolso como si fuera un amuleto. En el juzgado, la tensión era palpable. Manuel la esperaba en la entrada, traje impecable. Dictar sentencia en el procedimiento de oposición al embargo interpuesto por la señora Laura Fernández García contra Banco Central. Laura contenía la respiración. Cada palabra del juez parecía pesar toneladas. En primer lugar, se reconoce la existencia del contrato de préstamo firmado por la señora Fernández y el señor Javier Morales Ruiz. Sin embargo, se constata que la señora Fernández no tuvo conocimiento pleno de la naturaleza del contrato, habiendo sido inducida a error por su entonces cónyuge. Laura sintió un leve temblor recorrerle el cuerpo. En segundo lugar, se acredita que los fondos obtenidos mediante dicho préstamo no fueron destinados al beneficio familiar, sino a actividades personales y empresariales del señor Morales, tal como lo demuestran los testimonios de. A punto de estallar. El juez hizo una pausa, miró los documentos y continuó. Por todo lo anterior, este tribunal resuelve estimar la oposición al embargo presentada por la señora Laura Fernández García y declarar que no existe obligación de pago por su parte respecto al préstamo mencionado. Un murmullo recorrió la sala. Laura sintió que el aire regresaba de golpe a sus pulmones. En consecuencia, se ordena el levantamiento inmediato de cualquier medida de embargo contra la señora Fernández y se condena en costas a la parte demandante. El juez golpeó con el mazo. Caso cerrado. Por un instante, Laura no reaccionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y apenas podía creer lo que había escuchado. Fue Manuel quien le susurró al oído. Lo logramos, Laura. Ganamos. Pocas personas. Este triunfo es tuyo. Al salir del juzgado, el aire frío de Madrid le pareció más limpio que nunca. El sol brillaba y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que también brillaba para ella. Sacó el dibujo que Sofía le había dado por la mañana y lo observó con lágrimas en los ojos. Sí, el sol estaba ahí, y ahora podía creer que su hija crecería bajo su luz. Sin la sombra de una deuda injusta. Cuando llegó a casa, Sofía la esperaba en la puerta, ansiosa. ¿Qué pasó, mamá? Laura se arrodilló y la abrazó con todas sus fuerzas. Ganamos, Sophie. El juez dijo que ya no debemos nada. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿De verdad? Ya no nos van a quitar la casa. De verdad, cariño. Estamos libres. Sofía rió saltando de alegría. Y Laura sintió que esa risa era la música más hermosa del mundo.
Esa noche la cena fue sencilla, sopa caliente y pan. Pero para Laura sabía a banquete. Sofía insistió en hacer un brindis con vasos de leche. Por nosotras, mamá. Porque somos un equipo invencible. Laura chocó su vaso con el de ella, riendo entre lágrimas. Sí, Sophie. Somos invencibles. Más tarde, cuando Sofía ya dormía, Laura se sentó en la mesa con su diario. Abrió la página y escribió. Hoy la justicia me devolvió la dignidad. Hoy comprendí que la verdad puede tardar pero llega. No he ganado sola. He ganado con mi hija, con Manuel, con Carmen, con todos los que creyeron en mí. Pero sobre todo he ganado la certeza de que nada ni nadie puede destruir a una madre cuando lucha por proteger a su hijo. Mañana será un nuevo comienzo. Y esta vez sin cadenas. Cerró el cuaderno, apagó la luz y miró a Sofía dormir. La niña sonreía en sueños, como si también supiera que un nuevo capítulo empezaba. Para ambas. Por primera vez en mucho tiempo, Laura se permitió dormir sin miedo. Capítulo 19. Un nuevo horizonte. La sentencia había cambiado todo. No de manera inmediata en los aspectos materiales. Los recibos seguían llegando, la rutina laboral continuaba, pero sí en el espíritu de Laura. Por primera vez en muchos años, sentía que respiraba sin una mano invisible apretándole el cuello. La deuda ya no era una sombra constante, y eso abría un horizonte nuevo frente a ella y Sofía. Los primeros días después del juicio se sintieron como un despertar. Laura caminaba por las calles de que trabajaban. Sintió un cosquilleo en el estómago. ¿Y si, en lugar de seguir atrapada en trabajos precarios, se lanzaba a estudiar? Se quedó navegando horas entre planes de estudio. Un helado en el parque, una película en casa con palomitas, una tarde de paseo por el Retiro. Cosas sencillas, pero llenas de significado. Mamá, ya no te veo triste como antes, dijo Sofía una tarde. Laura la abrazó. Porque ahora siento que tenemos un futuro. Y porque tú me das fuerzas para todo. El horizonte, aunque todavía incierto, se veía más claro. Laura sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, terminar los estudios, mejorar su situación laboral, criar a Sofía sola. Pero la diferencia era que ahora no lo hacía bajo la sombra del miedo, sino bajo la luz de la esperanza. Antes de dormir, abrió su diario y escribió. Hoy me atrevo a soñar. No con grandes riquezas ni con lujos, sino con un futuro digno. Un futuro donde Sofía pueda crecer orgullosa, y donde yo pueda dedicar mi vida no solo a sobrevivir, sino a luchar por la justicia. Este es nuestro nuevo horizonte y pienso caminar hacia el con paso firme. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y, por primera vez en años, se durmió con una sonrisa. Capítulo 20. Sofía sonríe de nuevo. La primavera llegó a Madrid con sus cielos despejados y parques llenos de flores. Para Laura, esa estación no era solo un cambio de clima, sino un símbolo de renacimiento. Después de meses de angustia, batallas judiciales y noches sin dormir, la vida comenzaba a tener un color distinto. Sofía lo percibía más que nadie. Su madre ya no caminaba encorvada, como si llevara un peso invisible sobre la espalda. Ahora la veía sonreír con más frecuencia, cantar bajito mientras cocinaba y hasta bromear con ella en las mañanas. Esa transformación se reflejaba en la niña, volvía a jugar con entusiasmo, a participar en la escuela, a reír sin miedo. Una tarde de sábado, Laura decidió llevarla al Parque del Retiro. Compraron helados y pasearon por los senderos bordeados de cerezos en flor. Sofía corría adelante con su vestido ligero y el cabello suelto, mientras Laura la observaba con ternura. Mamá, ¿sabes? Dijo la niña, deteniéndose de golpe. Ahora ya no tengo miedo de que nos echen de casa. Laura se agachó a su altura, conmovida. ¿De verdad pensabas en eso, Sophie? Sí, respondió la niña con franqueza. Antes soñaba que venía un señor y se llevaba nuestras cosas. Pero ahora ya no. Ahora sueño que viajamos a la playa y que pintamos juntas. Laura la abrazó fuerte. Sentir esa confesión le dolía,
pero también confirmaba que la lucha había valido la pena. En el colegio, Sofía también mostraba un cambio evidente. La profesora Hernández llamó a Laura para felicitarla. Señora Fernández, quiero que sepa que Sofía está mucho más participativa. Ha recuperado la alegría y sus dibujos son impresionantes. Creo que tiene un talento especial para las artes. Laura sonrió orgullosa. Gracias, profesora. Haré todo lo posible para apoyarla. De camino a casa, Laura pensaba en cómo la vida de su hija había estado marcada por esa batalla legal. Tal vez Sofía nunca lo recordaría en detalle, pero las huellas emocionales estaban ahí. Y ahora, cada sonrisa suya era un triunfo sobre la adversidad. Después de años sin comprarse ropa, una tarde libre solo para pasear. Eran detalles sencillos, pero para ella representaban libertad. Un día, mientras caminaban por la Plaza Mayor, Sofía la miró con picardía. Mamá, ahora que ya somos libres, ¿vas a tener novio? Laura rió a carcajadas. Por ahora, mi único amor eres tú, Sophie. ¡Qué suerte tengo!, exclamó la niña abrazándola. En paralelo, Laura seguía avanzando en sus estudios de Derecho. Aunque el trabajo y la maternidad le dejaban poco tiempo, cada página le recordaba que estaba construyendo algo nuevo. Manuel la animaba con frecuencia. No te imaginas la cantidad de mujeres en tu misma situación, le decía. Algún día podrás defenderlas. Y esa idea encendía en Laura una pasión desconocida. Tal vez su destino no era solo sobrevivir, sino también transformar su dolor en fuerza para otros. El gran cambio, sin embargo, estaba en los gestos cotidianos de Sofía. Una mañana, mientras se peinaba para ir al colegio, la niña se miró al espejo y dijo: Me gusta mi vida, mamá. Laura se detuvo con el cepillo en la mano, sorprendida. ¿Qué has dicho? Que me gusta mi vida. Antes me daba vergüenza porque pensaba que todo era malo, pero ahora no. Ahora tengo una mamá valiente, clases de dibujo y una casa donde me siento segura. Laura la abrazó desde atrás, mirando sus ojos en el espejo. Gracias, Sophie. Que digas eso es lo más hermoso que podía escuchar. El último domingo de primavera, Laura organizó un picnic en el parque. Invitó a Carmen, a Marcos y a Esteban, quienes habían sido parte esencial de su camino. Llevó bocadillos, jugo y una manta grande. Mientras Sofía corría jugando con otros niños, Laura levantó la vista y vio a sus amigos riendo, conversando, disfrutando del sol. Sintió una paz profunda. Ya no estaba sola. Había construido una red, una familia extendida que la apoyaba. En un momento Sofía se acercó corriendo con una flor en la mano. Mamá, para ti. Laura la tomó y la colocó en su cabello. Gracias, mi amor. ¿Sabes por qué sonrío tanto ahora? Preguntó la niña. ¿Por qué? Porque sé que todo va a estar bien. Esa noche en casa. Laura escribió en su diario. Hoy Sofía sonrió como nunca. Esa sonrisa es el símbolo de nuestra victoria. No fue fácil, pasamos por noches de miedo, juicios interminables y humillaciones. Pero lo logramos. Ahora mi hija sonríe de nuevo, y eso es todo lo que necesito para seguir. Nuestro futuro es incierto, sí, pero está lleno de posibilidades. Y mientras ella sonría, yo tendré fuerzas para enfrentar cualquier cosa. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se recostó junto a Sofía, que dormía con una expresión tranquila. Laura comprendió entonces que la verdadera victoria no estaba solo en la sentencia del juez, sino en haber recuperado la risa de su hija. Y con esa certeza se durmió en paz. Capítulo 11. Preparando la demanda. La revisión de la sentencia de divorcio había dado a Laura un respiro de esperanza. Ahora sabía que existía un punto legal a su favor, pero también comprendía que... En el despacho, Manuel la hizo sentarse frente a él. Necesito que me cuentes tu historia como si estuvieras en el juzgado. Habla claro, sin rodeos. Recuerda que los jueces valoran la sinceridad. Laura respiró hondo y empezó. El préstamo fue solicitado por Javier sin mi conocimiento.
Yo firmé porque él me dijo que era una actualización de la cuenta conjunta. Jamás recibí dinero de ese préstamo. Todo lo que se hizo con él fue para su supuesto negocio, del cual nunca formé parte. Manuel levantó la mano. Bien, pero tienes que añadir detalles concretos. ¿Recuerdas la fecha? ¿Recuerdas las palabras exactas que él usó? Laura cerró los ojos, rebuscando en su memoria. Sí. Fue en marzo de 2021. Javier me dijo, solo es un papel para que la cuenta esté a tu nombre también. Así será más fácil organizar los gastos de la casa. Yo confié en él. Manuel anotó. Perfecto.